Buenos días. Agradecerle al Cabildo la oportunidad de estar aquí, sobre todo de oír cosas que normalmente en el laboratorio pues no oímos con frecuencia. Nosotros estamos centrados en una línea de trabajo, trabajamos mucho en el laboratorio, es que es verdad que también acudimos al campo, pero obviamente no enfrentamos el problema del rabo de gato como lo hacen las administraciones o los técnicos de campo. Entonces, es una buena oportunidad para ver la complejidad que tiene el problema del rabo de gato. Yo les voy a pasar a presentar un poco lo que estamos haciendo en la Universidad de La Laguna con un proyecto que está financiado por el Gobierno de Canarias, y la primera observación es que es un proyecto que llevamos poco tiempo y lo que les vamos a presentar son resultados todavía, digamos, que están en verde, son resultados previos, preliminares, si quieren llamarlo, pero veremos cómo puede ser que sea la fuente o el origen de una nueva oportunidad para ayudar al control de esta planta. Bueno, como les decía, es un proyecto que está financiado por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Empezó en el 2019, por desgracia, como todos sabemos, luego nos vino la pandemia y ahí pues tuvimos una serie de retrasos y afortunadamente hace muy pocos días se ha firmado la prórroga de este convenio hasta el 2023. Como ven en el título, lo que estamos buscando son nuevas técnicas de control del rabo de gato, llámenlo Penicetum cetaceum, Cenchrus cetaceum, Cenchrus ciliare, lo que quieran, pero sabemos a qué planta nos estamos refiriendo. Yo estoy hoy aquí, pero realmente lo que estoy es en representación de un equipo de investigación. Ahí tenemos la foto de todos los compañeros, algunos son todos de la universidad, en unos casos profesores de la universidad, en otros casos, como el caso de Andrea, Natalia, que ya la conocen, y Jorge, están contratados con cargo a este proyecto de la consejería, y tenemos otros 3 compañeros que están contratados con cargo a otro proyecto, pero que también forman parte de ese equipo. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque ya ustedes conocen lo que implica el control del rabo de gato, saben que tenemos unos protocolos, normativas, que puede ser eficaz en una zona puntual o no, que es costoso y que puede haber pocas zonas donde es difícil la accesibilidad, ya se ha comentado en otras ponencias anteriores. También ya se comentó lo que encontraron los compañeros de GEA, donde empezaron a ver estos rodales en el campo, esas plantas que parecía que estaban afectadas por alguna situación, alguna causa, no sabemos si abiótica o biótica, pero en cualquier caso que sí que no, estaban en una situación que no era normal. Cuando Rafa contactó con nosotros, cuando empezamos a hablar de todo esto, unas primeras observaciones nos permitieron ver que sobre esas plantas era posible ver lo que tienen aquí en la foto a la derecha, estructuras fúngicas. La duda era si eran hongos que están normalmente sobre estas plantas o si eran hongos que de alguna manera pudieran ser responsables de parte de la sintomatología que estábamos observando. Entonces nos planteamos la posibilidad de que existiera patógenos que en los que trabajamos en patología vegetal, llamamos patógenos de debilidad, que aprovechan un estado de deficiencia o de reducción de la defensa de la planta y acaban convirtiéndose en patógenos. Al mismo tiempo, consideramos que era poco probable que existieran patógenos virulentos para esta planta, porque sin haberlo aquí en Canarias, posiblemente ya hubiésemos visto zonas donde la planta se moría por una enfermedad grave y no era, parecía que no era el caso. Por lo tanto, lo que planteábamos era que podía haber organismos o microorganismos que exploten ese estado de debilidad originado por otras causas y que se comportaran como patógenos. Si esto era así, entonces podríamos aprovechar ese conocimiento para buscar una nueva herramienta para el control del rabo de gato. Y lo que nos planteamos fue, primero, conocer qué hongos existen sobre esta planta, al mismo tiempo buscar un método o una forma de inducir ese estado de debilidad en la planta y a partir de ahí evaluar si de esos hongos que pensábamos que podíamos aislar sobre el rabo de gato, alguno de ellos se podría comportar como patógeno de debilidad. Y en este caso, cuando estamos hablando de microorganismos, yo creo que hay que señalar
que nos podemos encontrar en una situación que es la siguiente. Un hongo que pudiera ser patógeno y que se aísla en Tenerife no se debe utilizar para el control de esta planta, por ejemplo, en La Palma. Sí, salvo que ese hongo también esté allí. Si la idea es que no podemos trasladar o no debemos trasladar organismos de un sitio a otro alegremente. O sea que vayamos a crear un problema mayor del que tratamos de resolver. Pero si en una isla encontramos un patógeno de debilidad, podría ser una buena herramienta para esa isla. Por lo tanto, si esta búsqueda en la que estamos empeñados tiene éxito, pues habrá que evaluar luego cómo integrar ese posible patógeno de debilidad en toda la estrategia global, si quieren, del control del rabo de gato. Ustedes saben los problemas que tiene ese control, ya no son los problemas, digamos, técnicos, sino también costes de personal, en fin. Habría que ver si este posible patógeno podemos integrarlo con un manejo o con un control tradicional, ya habría que ver esa manera. Por tanto, las tres líneas de investigación que tenemos en este proyecto de la consejería, la primera es la búsqueda de patógenos, la segunda es la búsqueda que nosotros hemos llamado de inductores de estrés, porque si les confieso no sabía cómo llamarlo. Entonces, podía poner biocidas, podía poner cualquier cosa, pero me pareció que era una buena forma de señalar que lo que queremos es buscar algo que debilite la planta para aprovechar esos hongos que pueden actuar como patógenos de debilidad. Y la tercera línea es la búsqueda de sustancias alelopáticas que posiblemente, como decía Rafa antes, podrían tener alguna utilidad en los bordes de carretera, por ejemplo, o tal vez, si esas sustancias, como veremos al final, provienen de plantas propias del lugar, podríamos aprovechar que esas plantas tienen estas dos sustancias e incorporarlas en una estrategia a lo mejor de reforestación, de población de esa zona. El objetivo, por lo tanto, es matar la planta y, si no lo conseguimos, por lo menos intentar ralentizar el desarrollo y o propagación del rabo de gato para ganar tiempo y ayudar a que especies locales ocupen el territorio. Y en el futuro, pues esto, lo ideal sería que se pudiera integrar en un sistema de control con otras herramientas, con incluyendo el nuevo manejo del rabo de gato. Creo que la presentación no van a distinguir mucho las letras, pero lo que pretendía con esta diapositiva es que vieran, por ejemplo, en el caso de la búsqueda de patógenos, lo tenemos, igual que en el resto de líneas, distribuido a lo largo de 3 años. Vamos a definir unos objetivos para el primer año, unos objetivos para el segundo y uno para el tercero. Básicamente el primer año sería la búsqueda de esos patógenos, identificación, de que se cultivan en el laboratorio, y evaluar, sobre todo buscar referencias bibliográficas, si las hubiera, de si se conoce algún tipo de actividad patogénica de esos aislados. El segundo año, ya la idea era empezar con esos patógenos, esos hongos que hubiésemos seleccionado, y empezar a hacer trabajos más precisos de laboratorio en cuanto a optimización del cultivo del hongo, al mismo tiempo hacer pruebas de patogenicidad, que también hay que hacerlas en el primer año, y al final intentar ver también si es posible formularlos, por el sentido de cuál sería la mejor manera de aplicarlos en campo para que fueran eficaces, y el tercer año de alguna forma ya diseñar un sistema de control un poquito a mayor escala. Estamos hablando de parcelas experimentales en el primer y segundo año, y en el primer año sobre todo a nivel de ensayos de laboratorio y de invernadero, y luego ya, como decía, el tercer año ver si podemos, si hemos tenido éxito en las 2 primeras fases, ver si podemos aplicarlo en un área más amplia y evaluar los resultados obtenidos. Y aquí, como ven, hay un cuadro amarillo que es precisamente la necesidad que nosotros tenemos desde el proyecto de la consejería de contar con parcelas de campo, que es el trabajo que hace Rafa, que con la empresa GEA, y con los cabildos. Es decir, localizar una serie de parcelas, se le hace un seguimiento, y esas parcelas a nosotros nos van a ser muy útiles, creo que esto se puede, para cuando vayamos a hacer esas pruebas y esas aplicaciones preliminares, porque las podemos hacer en parcelas que ya están bastante bien caracterizadas y que tenemos un historial de ellas. No te preocupes. ¿Esquema con las gafas? No. Bien, la primera cuestión es buscar esos hongos, y para ello, apoyado en GEA, en esas parcelas que ya tienen establecido, se han muestreado plantas
en todas las islas. Aquí tienen los puntos de muestreo de 4 islas que tienen mayor problema con el rabo de gato, incluida La Gomera. También es verdad que se muestrearon en Lanzarote y Fuerteventura para traer esas plantas al laboratorio y ver qué hongos existían sobre ellos. Hasta el momento nos hemos encontrado o hemos conseguido aislar 243 cepas diferentes, corresponden a 38 géneros, y en esta diapositiva ven que hay muchos que están aislados en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, menos en La Gomera, menos en Lanzarote y Fuerteventura, lógicamente también en función del número de plantas muestreadas en cada isla, y ven que tenemos algunos géneros que son comunes a diferentes islas. Cuando hicimos la identificación de todas esas especies, obviamente nos encontramos con muchas especies que son saprófitos, que ahí les he puesto algunos ejemplos nada más, en la parte de la izquierda, que es normal que estén sobre esos tejidos, que esas plantas, simplemente porque las esporas caen y se quedan allí, y nosotros luego ya cuando hacemos el estudio en laboratorio las vemos. Pero entre todas esas 200 y pico cepas que hemos aislado, nos hemos encontrado con algunas especies que yo a la derecha les he puesto las más interesantes desde nuestro punto de vista, que son Alternaria, Fusarium, Aigiberella, y hay otra también que no está ahí, que veremos que es Nigrospora, que lo veremos luego. Y le pongo con interrogación lo de patógenos, porque sabemos que algunas de estas especies causan daño sobre plantas agrícolas, pero también se sabe en patología que cuando hablamos de una especie, al mismo tiempo estamos hablando de diferentes formas especializadas o patobares. Es decir, le pongo por ejemplo la Alternaria alternata, se habla de que es patógeno de muchas especies vegetales, pero se encuentra en otras sin causar enfermedad, posiblemente sean formas especializadas, ¿no? Bueno, pero tenemos un grupo de patógenos, de hongos, que pueden comportarse como patógenos. El siguiente paso que hicimos con estas cepas aisladas fueron ensayos de patogenicidad in vitro. Son ensayos que utilizamos fragmentos de hoja, los ponemos en un medio de cultivo, en este caso es agarosa, para mantener la humedad, y de esos cultivos que tenemos de todas las cepas, vamos inoculando y viendo un poco si se instalan sobre estos segmentos de hoja o no, y la velocidad con lo que lo hace. Hemos definido una serie de parámetros para medir la importancia o la eficacia de esos hongos, y con estas pruebas in vitro, estas pruebas de patogenicidad inicial, que se hicieron sobre todas estas cepas aisladas, pues nos quedamos con algunas que tienen ahí en amarillo, valorando esos índices que antes decíamos, que pueden ser candidatos para el siguiente paso, que es la prueba de patogenicidad en plántulas. En esta tabla solamente le he puesto los resultados obtenidos con Fusarium, con las especies de Fusarium y de Alternaria. Y como ven, tenemos más Alternaria como candidatos que Fusarium. A continuación, con estas cepas que en laboratorio tienen cierto interés, pasamos al invernadero, inoculamos plantas de rabo de gato, hicimos perrería, incluso pinchando en los tallitos. Esto obviamente no es realista lo que ocurre en campo, pero sí nos ayuda a nosotros a entender cómo funciona este hongo, si actúa como patógeno y sobre todo qué necesita para instalarse. A la derecha tiene una foto de inoculaciones en hoja, debajo algunos ejemplos de estos trabajos, más pruebas de patogenicidad. En estas bandejas ya no se siguió pinchando, sino también se fumigaron, suspensión de esporas, y se hizo un diseño del experimento por bloques al azar, en fin, las cosas que solemos hacer nosotros para, si tenemos un resultado, tener garantía de que ese resultado tiene cierta fiabilidad. Incluso en algunos casos intentamos ver también qué pasaba cuando fumigábamos con las esporas plantas ya más adultas. La otra línea que teníamos, que es lo que llamamos inductores de estrés hídrico, surgió también porque, por un lado, ver cómo podíamos debilitar la planta, y porque teníamos en el laboratorio, o tenemos en el laboratorio del grupo de investigación, una colección de hongos de diferentes trabajos, y especialmente teníamos 35 cepas de Fusarium, y habíamos visto que en otras plantas, cuando ese hongo lo cultivamos en medio líquido, el extracto de ese medio líquido inducía marchitez en algunas de las plantas diarias. Entonces pensamos que a lo mejor
alguno de estos podría servirnos para inducir ese estrés en las plantas del rabo de gato. Bueno, cultivamos las 35 cepas, hicimos los ensayos de aplicándolas en plántulas y los resultados fueron que bien, algunos de ellos, como el que tienen allí en azul, parecía que inducía cierto tipo de marchitez, pero que en general la eficacia sobre esta planta no era muy evidente. Entonces, eso nos llevó a seguir buscando otros compuestos que ayudaran a inducir marchitez en la planta y también o que le provocaran heridas de alguna manera. Nos encontramos que hay un compuesto que se extrae originalmente de los geranios, que es el ácido pelargónico, que además está comercializado en distintas formulaciones como un secante y que cuando lo probamos sobre la planta de rabo de gato, la primera consecuencia era que las hojas se secaban. Ahí tienen algunas fotos donde a la izquierda tiene tratamiento y la de abajo a la derecha son los controles. Lo que ocurre es que cuando nosotros estamos utilizando no los productos comerciales, sino el compuesto puro, pues así tenemos la fiabilidad, la garantía de que sabemos lo que estamos empleando, y lo que vimos que efectivamente se producía una sequedad de las hojas, pero que al cabo de algunas semanas esa planta comenzaba a desarrollar hojas nuevas. Eso quiere decir que no mata la planta, pero por lo menos conseguimos una ventana de tiempo de dos meses aproximadamente, que luego veremos, donde la planta está debilitada, donde las hojas han sufrido un daño y puede ser un momento interesante para inocularla con los hongos que estamos trabajando. Volvimos a los cultivos in vitro y entonces en esta ocasión combinando ese ácido pelargónico con las cepas de hongos que tenía. Se habían ya elegido, bueno, hicimos esta clínica otra vez con todas las cepas iniciales y de ahí elegimos una serie de cepas porque veíamos que cuando está, por ejemplo, a la izquierda tiene un hongo inoculado sobre la hoja y a la derecha otro inoculado con una mezcla del hongo y del ácido pelargónico. Y lo que observábamos es que fue que la instalación del hongo sobre estas hojas de rabo de gato, cuando habíamos tratado con pelargónico, era mucho más rápido y era mucho más eficaz. Bien, de esos estudios in vitro con esa combinación de ácido pelargónico y la cepa que nos interesaba, pues por lo mismo, volvimos a repetir todos estos ensayos, hacer todos los ensayos, y según esos criterios, nos permitió elegir una serie de hongos. Les pongo en primer lugar el 967, que está ahí, porque es el que estamos trabajando ahora, pero tenemos todavía una serie de cepas que pueden ser muy interesantes para seguir estudiando su potencial uso con el rabo de gato. Hicimos los ensayos de patogenicidad de forma similar a los que habíamos hecho antes. Pulverizamos suspensión de esporas, en este caso utilizamos 75 plantas por ensayo y utilizamos, tienen ahí, el 967, que es un fusarium, y del H2 al H6, que son alternarios. Igualmente tenemos los controles y se estuvo evaluando el porcentaje de qué, de hojas muertas, hojas secas, lo teníamos por aquí, número de manchas totales, número de hojas con manchas, es decir, que los chicos que estaban antes en la fotografía, que están contratados, ya yo estoy viejo para este trabajo, se dedicaron a contar hoja por hoja el número de manchas, el daño foliar, un trabajo de chino, con perdón de los chicos. Vale, y esto es lo que lo empezamos a ver cuando estábamos en estos ensayos sobre plantas. Para que entienda la foto, estos son ensayos de invernadero. Arriba son plantas tratadas solamente con el hongo, con fusarium. Abajo son plantas de control, sin ningún tratamiento. Como podemos ver, a las 3 semanas, a las 4 semanas y a las 6 semanas. Aunque no parezca mucha diferencia, en la última foto, arriba hay un mayor número de hojas secas y el volumen de la planta es menor que abajo. Claro, esto es una planta y esto es un caso aislado. Pero como digo, tenemos el número suficiente de repeticiones para tener unas conclusiones. Esto es lo mismo, otra de las plantas utilizadas, igual, arriba con el hongo, pero en este caso el hongo más el ácido pelargónico y abajo el control. Y como podemos ver, a la 6ª semana, si comparamos con la diapositiva anterior, la planta tiene, cuando combinamos el pelargónico y el hongo, el número de hojas afectadas aumenta bastante. Estos son detalles de la parte del cuello de la planta, arriba con el hongo, abajo son las plantas de control. Y otra cosa que hemos observado es que cuando tratamos con estos hongos, o con este hongo en concreto,
empieza a aparecer una serie de síntomas en el cuello de la planta, en la parte basal de los tallos y en las hojas. Es decir, estamos siendo ya capaces de inducir una sintomatología sobre plantas de rabo de gato. Y esa sintomatología es mucho más acentuada cuando combinamos este hongo con el ácido pelargónico. Arriba tienen las plantas tratadas y abajo las plantas control. Bueno, con estos resultados, y viendo como decíamos, dicen los viejitos allí, como el andar de la perrita, hemos realizado 2 ensayos, en este caso en Gran Canaria. El primero en Guayedra, donde queríamos ver qué ocurre cuando aplicamos solamente ácido pelargónico en unas concentraciones muy bajas como en el laboratorio. Y el segundo ensayo, qué ocurre en campo, en condiciones ya de campo, cuando aplicamos ese ácido pelargónico combinado con el hongo. En el caso de aplicar solo ácido pelargónico, un poco hemos visto lo que ya habíamos visto en el laboratorio. Se estableció una escala, a la derecha tiene los distintos estadios para esta escala, y lo que observamos, bueno, lo que hicimos fue, en un caso hicimos un tratamiento de pelargónico al principio, en todas las repeticiones, y luego en determinados bloques hacíamos un tratamiento a las 2 semanas, en otro hacíamos el tratamiento a las 3 semanas, es decir, queríamos ver si era necesario repetir la aplicación con pelargónico o no. Bueno, como conclusión general de todo esto, lo que vimos es que efectivamente, igual que en el laboratorio, podíamos tener una ventana de aproximadamente 6 semanas donde la planta estaba estresada, las plantas estaban con hojas, muchas hojas secas, y sin embargo, al cabo de un tiempo ya empezaba a haber rebrote. Y que no era necesario dar 2 aplicaciones, sino que la aplicación inicial era suficiente para mantener a la planta en ese estado de debilidad. Y en San José de los Álamos, pues, lo que hicimos fue aprovechar eso, un tratamiento con pelargónico, y se le aplicó también esta cepa del hongo a una serie de plantas. Arriba tiene a la izquierda el control negativo, una planta sin tratar a las 3 semanas de empezar el ensayo, y a la derecha tenemos otra planta donde se ha hecho el tratamiento a las 3 semanas. Y después, en la parte de abajo, a las 4 semanas y a las 5 semanas, la evolución de esas plantas tratadas. Como vemos, hay una diferencia notable entre la planta que no ha sido tratada y la que sí ha sido tratada. Estamos viendo el efecto combinado del ácido pelargónico más la cepa de Fusarium que estamos empleando. Esto es del mismo ensayo, un poco con detalle los síntomas que estamos observando. En la parte de arriba, hojas de las plantas tratadas, en la parte de abajo, hojas de las plantas que están de control, sin tratamiento, igual a las 2 semanas, a las 3 semanas y a las 5 semanas de haber aplicado el tratamiento. Y la sorpresa, bueno, estos también igualmente son detalles de los síntomas, ¿vale? Muchos de estos síntomas se pueden confundir con lo que se ven en una planta normal. En una planta normal siempre le vamos a ver hojas secas, pequeñas manchas. La diferencia en nuestro caso es que estamos siendo capaces de inducir esos síntomas al aplicar esta cepa del hongo y combinado con ese ácido pelargónico, ¿no? Se nos producen manchas en los tallos, manchas en las hojas, incluso estamos viendo manchas en las espigas y están apareciendo espigas deformes, lo cual puede tener importancia a la hora de que no se produzca fructificación para el siguiente año, ¿no? Bueno, lo que les decía del experimento de San José de los Álamos, al cabo de un tiempo volvimos a coger muestras de las plantas tratadas con la idea de comprobar si el hongo que nosotros habíamos aplicado seguía estando presente. Y es lo que tiene en la gráfica de arriba en un color naranja. Pues es el número de plantas. Los resultados son similares en todas las plantas que volvimos a muestrear. La tasa de colonización es bastante alta, aproximadamente el 80% de las muestras, de los fragmentos que estábamos analizando, aparecía el hongo que habíamos inoculado, pero nos encontramos con que en esas mismas plantas teníamos también otra especie que ya se había aislado también allí, que es Nigrospora. Y era uno de los géneros que yo decía antes, que también sabemos que puede causar patogenicidad en determinadas plantas. Pero fíjense, es un hongo que nosotros no hemos aplicado en este tratamiento, sino que estaba ya presente en la planta. ¿Por qué nuestro muestreo no aparecía con tanta frecuencia? Estoy hablando ahora de suposiciones, hipótesis, porque estos son datos
Eso de microspora fueron datos de ayer por la tarde, se identificó el hongo. Puede haber un efecto sinérgico entre pelargónico, fusario y ese hongo que también está presente en el campo y que en esas condiciones esté creciendo más rápido, pues no lo sabemos. Son de las cosas que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y también otra cosa que hemos hecho un poco para confirmar o evaluar ese asentamiento, ese establecimiento de los hongos, es utilizar diferentes medios de cultivo, porque a veces nos encontramos que hay cepas de hongo que crecen en un medio de cultivo y no crecen en otro. Entonces podemos estar o subestimando los aislamientos, la frecuencia de colonización de determinadas especies. Recuerden la tercera línea de la que hablábamos, el tema de la alelopatía. El año pasado y el anterior empezamos a hacer unos primeros ensayos de germinación con algunos extractos de plantas que teníamos en el laboratorio. En este caso tuvimos algún problema con la germinación de la semilla de gato en el laboratorio, por lo tanto los resultados no fueron muy fiables. Y eso nos lleva incluso a plantear la necesidad de estudiar si hay diferencias de germinación entre la zona norte y la zona sur, zonas afectadas, menos afectadas, porque es que cuando hicimos aquel ensayo recogíamos semillas en algunos sitios y en unos casos no germinaba ninguna, en otros casos germinaba un poquito, con lo cual los resultados no podíamos tomarlos en consideración. Estamos repitiendo los ensayos de la alelopatía, pero en este caso lo que estamos haciendo es no recurrir a extractos que ya tenemos en el laboratorio, sino coger planta fresca, hacer una extracción, una maceración acuosa y ver qué efecto tiene sobre la germinación de rabo de gato. Y lo que hemos encontrado es un ejemplo de 4 de esas plantas, a la izquierda y arriba, 2 placas donde hay muy poquita germinación. Si lo comparan con la de la derecha, que son plantas germinadas sin ninguno de estos extractos, que están macerados, es decir, tenemos 2 plantas donde el porcentaje de disminución de la germinación de la semilla de rabo de gato es muy alto. Sí. Incluso la velocidad a la que germina. Si tenemos 2 plantas que son muy prometedoras para integrarlas en una estrategia de control. Yo pienso que no va a ser tanto haciendo macerado y aplicando, sino sabiendo que esas plantas tienen esos compuestos. Sí, antes creo que no sé si fue Rafa o algún otro compañero de los ponentes el que lo dijo, así, a la hora de repoblar una zona con rabo de gato, podríamos aprovechar este tipo de plantas. Las sembramos y, bueno, si conseguimos que sus exudados, los productos que generan, impidan o inhiban o frenen la germinación de esta semilla, pues es una buena ayuda para esa estrategia de control del rabo. Y como conclusiones, primero, estamos trabajando el problema del rabo de gato, yo creo que con un planteamiento que es nuevo en Canarias, que nunca se había hecho, esa búsqueda de microorganismos para utilizarlos para el control de una invasora. Estamos al comienzo de la investigación, aunque el proyecto, si ustedes lo miran en el BOC, empezó en el 19, luego empezamos con la pandemia, algunos problemas administrativos, se nos retrasó un poco la cosa, realmente llevamos un primer año del proyecto, es verdad que antes ya teníamos algunos resultados adelantados, y los resultados que hemos visto hasta el momento, por lo menos tenemos varios candidatos, digamos, en reserva que tenemos que empezar a estudiar, y con el que hemos hecho ya los primeros ensayos de campo, parece que tenemos una posibilidad de cara al futuro. Hay que esperar a terminar el proyecto, hay que esperar a tener más datos, hay que continuar esos ensayos para poder llegar a unas conclusiones que sean válidas, insisto, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. Podemos encontrar con que estos patógenos estos hongos pueden funcionar muy bien en el laboratorio, pueden funcionar muy bien en el campo en determinadas condiciones, pero cuando se aplican en otro sitio no sean útiles. Eso es lo que nos va a dar los próximos 2 años de investigación. Tengan en cuenta que estos resultados, la inoculación se hicieron en junio, julio, que es una época desfavorable para la planta, pero es una época muy desfavorable también para el hongo, porque el hongo necesita humedad para crecer y lo hemos puesto en unas condiciones difíciles. Vamos a ver qué ocurre si ahora en el periodo húmedo, que se repiten estos experimentos, la tasa de incidencia sigue siendo mayor. En cualquier caso, como hemos visto, yo creo que en mi opinión, y no lo digo por ser el director del proyecto, sino que
por los resultados que tenemos, puede que tengamos una posibilidad, una oportunidad para incorporar a las estrategias de control. Y con esto, pues bueno, cualquier cosa, gracias por atenderme, por aguantarme, y cualquier cosa, cualquier pregunta que yo les pueda responder. Yo tengo una pregunta, Rey. Bueno, una observación para la gente que está trabajando en base a lo que dicen los equipos de voluntariado que está trabajando con las acciones de control. Yo me acostumbraría a meterme semillas en el bolsillo y según voy quitando, voy echando. Y hay matas que funcionan muy bien, como artemisia, malo. Esa es la observación. Y la pregunta es la siguiente. Decías que se hicieron unos ensayos y que los resultados de germinación no fueron buenos. Es probable que sea porque hubo algún error a la hora de hacer el posible, ¿no? A la hora de hacer los ensayos de germinación. Pero también es posible, ¿no?, que realmente haya un problema en la germinación de la planta. Es decir, yo los ensayos de germinación hace años, desde hace años, los resultados que me daban eran del orden del 90% de germinación, es decir, amplísimo. Y sin embargo, yo estoy viendo en el campo muy poca germinación. Pero estos ensayos iniciales que sí, lo que nos encontramos es que la tasa de germinación era muy bajita en el laboratorio. Entonces, lo primero que pensamos es que ya estamos metiendo la pata en algún procedimiento. Eso fue lo primero. Revisamos, cambiamos la forma de esterilizar las semillas, si probamos muchas cosas y seguíamos teniendo con esas semillas una tasa de germinación muy baja. Bueno, incluso pensamos que podía ser que en esa zona donde estaban recolectando las semillas, por algún motivo la tasa de germinación no era muy baja, pero habíamos oído y habíamos hablado de que podíamos tener tasas de germinación del 90%, como si está ocurriendo ahora. Entonces, pues por eso plantearnos de ver qué pasa con la tasa de germinación, porque igual estábamos cogiendo semillas, hombre, las cogíamos de la laguna, que es más cerca que nos queda, para hacer estos ensayos, y era algún factor ahí que eso nos escapaba, que estuviera haciendo que esas plantas, la viabilidad de las semillas fuera muy baja. Por eso, yo pongo los resultados para enseñarles que no siempre las cosas salen bien, y que hay veces que tenemos problemas, que hacemos todo según el protocolo y aquello no funciona. Pero todavía no sabes si es un problema de la época de recolección de las semillas, del sitio, en eso estamos ahora. O si fue un error. Eso estamos ahora. Error de metodología. Insisto, no creo, porque cambiamos varias veces. Y porque ahora nos están germinando casi al 90%. Y estamos haciendo uno de los protocolos que teníamos anteriores. Luego es probable que sea algo que hubiera en esas plantas. Y por eso estamos recogiendo semillas en distintas épocas del año, en distintas zonas, y ver si hay diferencia de germinación en distintos momentos del año. Es un dato que podría ayudar también a la hora del manejo, alguna herramienta nueva, ¿no? Claro, al principio lo que hacíamos es separar el fruto directamente y ponerlo. Claro, simplemente sacar la semillita de ahí de una por una. He trabajado así, pero sí es verdad que para calcular la germinación tienes que pensar lo que ella dice. Y es más, también es corte. O sea, un trabajo de... Sí, no, es un trabajo de castigo, trabajo forzado. Las máquinas estas que hay para pelar semillas y tal, en esta planta no van bien. No. Hay que hacerlo más a mano. Una. Yo reconozco que yo no podría porque yo no veo ni la semilla. Por lo cual yo lo siento por los chicos, los compañeros que están todo el día ahí pelando. Vamos bastante más, entonces había media hora de descanso, pues si... No, si quieren... Ahora ya sería la mesa redonda. Sí, sería la mesa redonda y la presentación del ayuntamiento de La Orotava. A mí me gustaría que